Hermano y amigo, muy buenos días nuevamente a cada uno. Con certeza, creo que usted también sabe, la sabiduría popular afirma que cada persona es un mundo diferente. Y en efecto, usted y cada uno de los que nos encontramos en este salón, Llevamos vidas con circunstancias, situaciones, necesidades y realidades muy distintas y diferentes a las de la persona que está sentada a nuestro lado. Cada cual, cada uno, usted y yo, vivimos involucrados en diferentes situaciones, sorteando diferentes desafíos, y no solamente los que Dios soberanamente ordena en nuestra vida y están fuera de nuestro control, sino también todo aquello que por causa de nuestras decisiones y por causa de nuestro pecado son consecuencias que tenemos que abordar y que tenemos que sortear. Y en todo este ir y venir de la existencia, es fácil perder de vista lo más importante para la vida y para la muerte. La humanidad se encuentra concentrada, distraída en el día a día, en los afanes propios de su existencia. Y Dios, su creador, se vuelve cada vez más lejano e incluso inexistente. Y el verdadero creyente también corre el peligro de verse enredado en este remolino al punto que su relación con Dios se va disipando y otros intereses, otras distracciones van tomando en su vida la prioridad. Y Dios va siendo olvidado. La fe se va debilitando poco a poco. Y usted, hermano, como creyente, va perdiendo su identidad como hijo de Dios y como parte del pueblo escogido. Así que el resultado es un cristiano que cree en Dios, pero ha perdido un vivo interés en Él. Ha perdido también su comunión sostenida con Él. Ya no participa en los planes de Dios, ya no concursa en los intereses de Dios, ya no coopera con el plan de Dios como debiera. Ha olvidado el objetivo, la meta a seguir que Dios le ha ofrecido por su sola gracia en Cristo Jesús. Eso le ocurrió a Jacob. Y el resultado de esto es lo que leíamos en este pasaje del capítulo 35 de Génesis. Mientras Jacob permaneció en Siquem, su fe se fue apagando. Y el pasaje de hoy nos deja ver cómo Dios en su gracia renueva fielmente a Jacob y lo rescata. Hermano, amigo, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de la debilidad propia de nuestro ser, requerimos una renovación sostenida de la presencia y las promesas de Dios en nuestra vida. Vuelvo a decirlo, por nuestra debilidad y pecado requerimos de una renovación sostenida de las promesas de Dios y de su presencia en nuestra vida. Así que esta mañana yo lo invito a descubrir la gracia renovadora de Dios para
vida, en medio de sus luchas, a pesar de sus fracasos por causa del pecado. Hoy descubriremos cómo la gracia de Dios nos busca y nos llama para restaurarnos. Por eso nuestra meditación hoy la llamaremos el Dios fiel que renueva nuestra identidad. El Dios fiel que renueva nuestra identidad. Aprenderemos cómo Dios se encuentra con nosotros en nuestros momentos de necesidad para renovar, primero, nuestra comunión con Él. Segundo, para renovar nuestro llamado. Y tercero y último, para renovar nuestra esperanza y confianza en Él. Sí, veremos eso, exploraremos eso a la luz del texto bíblico. Dios en su gracia, con su pueblo, nos busca en medio de nuestro fracaso para renovar, vuelvo a decir, en primer lugar, nuestra comunión con Él. En segundo lugar, para renovar nuestro llamado. Y en tercer lugar, para renovar nuestra esperanza y confianza. Usted podrá ver todo esto. Y espero que Dios por su gracia opere y por su palabra para que así nos mueva a responder con fe y obediencia al Señor siempre. Así que vamos al primer punto. Dios renueva nuestra comunión con Él. Los primeros versículos, los primeros 8, nos dejan ver que Dios llama a un hombre, es decir, a Jacob, que se encontraba ya durante muchos años muy cómodo en una situación y en una condición en Siquem. Algunos lo recordarán que lo vimos en la pasada oportunidad. Allí en Siquem, ¿se acuerda? Jacob se había instalado, había hecho un altar y había permanecido por muchos años. Había alcanzado cierta tranquilidad, había alcanzado cierta seguridad, pero se había instalado, recuerda, lejos de Dios y ya estaba perdiendo mucho de lo que era el llamado que Dios le había hecho. Ya había perdido mucho de su identidad como hijo de Dios y como parte del pueblo de Dios. Y ahora Jacob estaba angustiado, y su angustia surgía por la masacre que injustamente habían perpetrado sus hijos y que fomentó quizás que los moradores de aquel territorio vieran con malos ojos a Jacob y su familia, ¿recuerda? Así que Jacob tiene miedo que vengan a tomar algún tipo de venganza por esa situación. Mire por favor el capítulo 33, versículo 19 y 20 para recordar la condición de Jacob, que es importante tenerla en cuenta. Dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Oleje Israel. Así que allá estaba Jacob, muy tranquilo, muy cómodo. Y su larga estadía en Siquem y su altar representan su triste condición espiritual. Aparentemente estaba estable. Estaba en un lugar donde podía comerciar. Él estaba con sus ganados y él podía allí en esa ciudad quizás vender, comprar, etcétera. Había también edificado un altar. Allí adoraba según su conveniencia y había llamado a ese altar, recuerda cómo había llamado, el Dios de Israel, había llamado ese altar. O sea que era su Dios y él lo adoraba como él quería, a su
y según su estilo y su forma de pensar. Así que casi que podríamos decir, humanamente, él tenía todo. Tenía entre comillas a Dios, su altar, a su estilo. Era su Dios, era el Dios, era mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Y tenía una propiedad y podía tener cierta seguridad y prestancia. Pero Dios quería una adoración diferente. Dios quería un altar distinto, un altar verdadero, donde Jacob le adorara en espíritu y en verdad, en sus propios términos y en su propia casa. Eso era lo que Dios quería. No que Jacob hiciera su propio altar y estuviera donde él quería, sino en el altar de Dios, en el lugar de Dios y para la gloria de Dios. Versículo 1 del capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sí nota? No es el altar que Jacob se había hecho en Siquem el que Dios quería. Era el altar que Dios quería en su casa, en la casa de Dios. Es interesante recordar, a manera de un breve paréntesis, hermano y amigo, es interesante recordar el capítulo 4 de Juan. ¿Recuerda, hermana, qué pasó en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana y el Señor Jesucristo? Era también allá en Siquem, en el mismo lugar. Y allá fue cuando el Señor Jesús le dijo a la samaritana que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y no es coincidencia. Dios llama a Jacob de Siquem para que vaya a otro lugar, a la casa de Dios, para que haya un altar donde Jacob realmente adore en espíritu y en verdad. Allí es donde se encuentra el verdadero lugar de reposo para nuestras almas. Ahora yo le pregunto a usted, hermano y amigo, ¿sabe usted de eso? ¿Sabe usted de ese llamado que Dios hace para que le adoremos en su propia casa, en su propio altar, bajo sus propios términos? ¿Sabe usted de eso? ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque es allí donde verdaderamente se encuentra el reposo para su alma. Allí es donde se encuentra la paz para su alma. Note, las angustias, los temores de Jacob no fueron disipados en Siquem ni por su altar que tenía allá en Siquem. ¿O sí? No, Jacob allá estaba temeroso, ¿recuerda? Jacob allá estaba inseguro, incierto. Las angustias y temores de Jacob no fueron disipados en el altar de Siquem. Ese altar representaba un alma confiada en sí misma, sin una fe sostenida en Dios y sus promesas. Eso solo se encuentra en la casa de Dios, en la comunión verdadera con Él. Y por eso Dios nos convoca, nos llama a su casa a buscarle espíritu de verdad, para tener una renovación fresca de su presencia en nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere para Jacob, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Dios nos llama, Dios nos convoca en su gracia, así como está llamando a Jacob. Mire, versículo 1, Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel. ¿Y por qué Betel? ¿Recuerda por qué Betel? Porque allá fue donde se encontró por primera vez Jacob con Dios, y Dios se reveló a él, y Jacob pudo decir: esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Lo recuerda? Y Dios se
quiere que vaya Jacob hasta allá. Nuevamente, Dios le llama, lo convoca. Es importante aquí remarcar entonces en primera instancia la importancia de reconocer la gracia de Dios. Hermano, amigo, yo no sé exactamente cuál es su situación particular. No sé con qué cosas está luchando en su vida. No sé si hay desafíos en esta semana que inicia hoy y que debe enfrentar a partir de mañana. No sé si tiene problemas laborales, económicos, de salud. No sé si ha vivido circunstancias difíciles, fracasos. Pero sea cual sea la situación que lo haya llevado a usted a un descuido en una vida espiritual sostenida, en un encuentro con el Señor vivo, en su altar, en una adoración y consagración también sostenida, si eso ha sucedido, Dios le está llamando a volver. Dios le está diciendo, venga nuevamente. Dios en su gracia está llamando a Jacob. Después que él tuvo una situación compleja, ¿lo recuerda? Él duró 10 años apartado allá en Siquem. Le cogió la noche para ir a buscar a Dios, ¿recuerda? Y en esos 10 años pasaron muchas cosas. Y lo último que sucedió fue algo muy triste. Lo vimos la vez pasada. La violación de su hija Dina. Y en medio de esas circunstancias, Dios no deja a Jacob ahí. Lo llama, le dice, venga. Es muy significativo que es Dios quien toma la iniciativa. Si ve el versículo 1, la primera parte, dice, Dios dijo a Jacob. Note, Jacob no fue el que dijo, bueno, ya me cansé de estar aquí en Siquem, me voy a buscar a Dios a Betel. ¿Sí dice así? No, Dios en su gracia, Dios en su gracia nos atrae continuamente. Jacob se encontraba muy contento, pero Dios no está contento con esa situación. ¿Será lo mismo su caso? ¿Será por eso que esta mañana Dios le ha traído aquí a este lugar? Quizás usted está satisfecho así como está. Usted cree que tiene su altar, que así adora a Dios, que todo está bien, pero Dios no lo quiere ahí. ¿Sí me comunico? Quizás Dios le ha llamado en su gracia, como Jacob, a volverse a Él. Y esta mañana Dios le está hablando a su alma. Porque Él quiere revelarse a usted como su Dios. Quiere llamarlo a renovar también una relación con Él. Por eso yo le digo a usted, amigo, que aún no es creyente, escuche la voz de Dios, esté atento a la voz de Dios esta mañana por su palabra, por las Sagradas Escrituras. 10 años venía Jacob enfriándose, aunque él creía que estaba bien. Hermano, ¿cuántos años lleva en su vida cristiana? Y de pronto su vida cristiana es muy plana. No pasa nada con usted. Usted ni se adelanta, ni se atrasa. Ahí todos los domingos, bien tranquilo, saluda a los hermanos, viene, canta, ora, da su ofrenda, pero de ahí no pasa. Así estaba Jacob, llevaba 10 años en eso. Y Dios en su gracia lo llama, lo despierta.
le dice: levántate, venga a mi casa, venga a mi casa, quiero renovar, restaurar nuestra relación. Esté atento a esa voz de Dios, hermano. Dios permanentemente busca a su pueblo, lo llama, lo atrae, lo acerca a una comunión más viva, a una relación más sostenida, a una vida con identidad, con significado. Es significativo por eso que Betel sea el lugar a donde Dios llama a Jacob. Fue su primera experiencia con Dios. Y ahora Dios le dice: venga, regrese, renovemos otra vez nuestro compromiso. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios cada vez que nos convoca de esta manera y cada vez que nos llama la atención, porque estamos estancados en nuestra fe, adorándole en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia forma y bajo nuestros propios términos. Lo segundo a remarcar aquí es la importancia de la fe que nos mueve a la obediencia y a la santidad. Mire el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantaos, verso 3, y subamos a Betel. Bueno, Jacob no se quedó quieto cuando escuchó este llamado de Dios. Está claro lo que él hizo. Por la fe, Jacob sabe que debe moverse. Por la fe, Jacob sabe que debe obedecer. Y Jacob sabe algo. Sabe que Dios lo está llamando nada más y nada menos que a Betel. Y usted y yo podemos imaginar, a la luz de todo lo que estos meses hemos venido estudiando y reflexionando en Génesis, ¿qué ocurría en el corazón de Jacob cuando él escuchaba la palabra Betel? Usted no se imagina lo que ocurría. Yo creo que saltaba su corazón. Yo creo que empezaba a latir un poquito más fuerte, porque es allá donde se encontró con Dios, ¿recuerda? Es allá donde vio esa escalera donde subían y bajaban ángeles, lo recuerda. Donde Dios se le reveló, donde Dios le dio su promesa. Creo que es natural inferir que Jacob sabía lo que le esperaba en Betel. Sabía que era un encuentro con Dios y sabía que se presentaría nuevamente ante el Dios del universo, lleno de gloria, de majestad, perfecto en santidad, y no podía presentarse así en su condición caída y con un pueblo también caído y lleno de idolatría y de pecado. Y entonces llamó a todos los que estaban con él a que se purificaran, se santificaran. Hermano, no basta con saber que Dios en su gracia nos convoca nuevamente a renovar nuestra comunión con Él, a una experiencia fresca de sus promesas y de nuestro llamado. No, necesitamos también ejercer nuestra fe y nuestra fe llevarnos a movernos a una santidad, a apartarnos de nuestros ídolos, apartarnos de lo que nos ata y no nos deja movernos hacia Dios como corresponde. Eso fue lo que hizo Jacob. Llamó a todos a dejar sus ídolos. Sí lo vio allí, versículo 2: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Ahí está en el versículo 2. ¿Será que usted y yo no tenemos ídolos en nuestro corazón? ¿Será que usted y yo, por ser cristianos, ya no tenemos pecados que atan nuestro corazón, lo esclavizan como un ídolo? Revise su corazón, hermano y amigo. Dice la Escritura, donde esté nuestro tesoro, allí está anclado nuestro corazón. ¿Qué es lo que lo retrasa realmente a usted para responder al llamado y a la voz de Dios cuando Él nos dice, venga a mi casa? Renovemos nuestra comunión. ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué lo retrasa a salir a un encuentro con Dios? ¿Qué no quiere dejar su corazón atrás? Dice aquí que estas personas cogieron esos ídolos y los enterraron. ¿Qué es lo que su corazón no quiere dejar atrás y enterrar y olvidar? ¿Qué apegos tiene? ¿Qué caprichos? ¿Qué deleites? Ama tanto su pecado y su personalidad pecaminosa y caprichosa que no lo deja correr a Cristo y consagrarse a Él y acudir a su llamado. Y a usted, hermano, que ya es cristiano, ¿qué lo ata para ir a un encuentro con el Señor, para renovar realmente su identidad y que usted viva en consecuencia con esa identidad? Y que su cristianismo y el mío dejen de ser pálidos. Hay ídolos que hay que dejar atrás. Personas, cosas, que prefiere atesorar más nuestro corazón que a Dios mismo. Nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestro entretenimiento. ¿Cuánta gente no está afuera montando en cicla? Y no quieren dejar eso para venir a un templo a escuchar la voz de Dios. Y su corazón está atado a eso. Y si Dios no opera con su poder, allá seguirán esclavos a eso. Y Dios en su gracia nos está llamando y lo ha traído a usted y me ha traído a mí para escuchar su voz que nos llama y nos convoca. Y aún después de llevar mucho tiempo como creyentes, y le hablo a usted, hermano, miembro de la Iglesia Bautista, Gracia Soberana. Usted lleva algunos años con nosotros, como creyente, como miembro, pero usted sigue distraído, entretenido con muchas cosas y muchos intereses y ha perdido realmente su identidad como hijo de Dios, como parte del pueblo escogido de Dios. Tanto que Dios tiene que recordarnos a qué venimos en el día del Señor en un culto. Porque sé que muchos de ustedes deben saber que Dios está en medio de su pueblo cuando la iglesia se reúne en su día santo y bendito. Y que venir a ese encuentro
Es la expectativa más importante para nuestra alma cuando venimos un domingo a adorar a Dios. Así que no es que Jacob dejó de ser creyente. No es que usted haya dejado de ser creyente, pero con el paso del tiempo usted ha perdido su identidad. Así le pasó a Jacob. Y usted sigue adorando a Dios en Siquem como Jacob, una adoración válida en un altar propio, acomodado a su propio deseo. Y Dios amorosamente, hermano, hermana, le está llamando esta mañana a restaurar esa relación. Y entonces usted debe ejercer la fe que le ha sido dada por gracia y moverse en obediencia y santidad como lo hizo Jacob, y desprenderse de los ídolos y arrancar y dar pasos seriamente para que usted deje esa condición en la que se encuentra, esa inercia, y su vida realmente tome entonces una dinámica conforme a la identidad de un verdadero creyente, de un hijo de Dios, de un miembro del pueblo de la promesa. Y arranque, versículo 5 al versículo 8. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios y cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Así que note, hermano, hermana, la importancia de la fe que debemos ejercer para movernos a la obediencia y a la santidad. Jacob no se quedó ahí, se movió. Pero antes de moverse, mire lo que hizo, que les decía hace un rato, verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así que se despojaron de sus ídolos, se purificaron y después se movieron. Se movieron hacia Betel. Y dice el verso 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, es decir, llegó a Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto principal. Dios renueva nuestro llamado. Así que Jacob no solamente es llamado a volver a la casa de Dios, no solamente es llamado a rendirle una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Además, Dios tiene preparada una renovación fresca de sus promesas, de sus planes. Y eso va a hacer con Jacob. Por eso es importante este segundo punto. Dios renueva nuestro llamado. Hermano, hermana, ¿usted necesita una renovación de su llamado? Quiero decirle que todos la necesitamos. Constantemente, porque somos débiles y pecadores. Porque usted y yo fácilmente vamos perdiendo el tono espiritual, ¿o no? No me diga que usted ya camina sobre las aguas. No.
Y Dios en su gracia por eso quiere volver a restaurarnos nuevamente. Él tiene preparada una renovación fresca de sus promesas, de sus planes continuamente. Por eso nos llama continuamente para que escuchemos su voz y renovemos entonces nuestra identidad al escuchar a Dios y su gran plan de salvación y el rol que por su gracia ha querido que nosotros juguemos en Él y el concurso que por gracia nos permite tener en sus planes. Usted y yo necesitamos refrescar eso en nuestras almas, ¿o no? Jacob debía dejar de vivir solo como un hombre que está en este mundo más que, como dicen algunos, yo vivo para trabajar y trabajo para vivir. Ese no es el plan de Dios para el hombre. Ese no es el plan de Dios para Jacob. No es el plan de Dios para usted, querido hermano. Jacob hace parte de un pueblo escogido, a través del cual Dios está cantando un plan de salvación que será de bendición para millones de personas en todo el mundo. Así que Dios quiere renovar nuestra identidad. Y eso es lo primero que quiero remarcar aquí. Dios nos renueva amorosamente nuestra identidad. Versículo 9 hasta el versículo 11. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra, te daré la tierra. ¿Es algo nuevo para Jacob esto que le está diciendo Dios? No. Es una renovación de su llamado. Es una renovación de su identidad. ¿Cómo lo hace Dios? Dios reafirma sus promesas. Le habla del cambio de su nombre. Le habla acerca del plan de salvación a través de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de donde vendrá aquel en quien serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, Cristo, el Hijo de Dios. Le dice también que le dará una tierra, y a través de eso Dios está renovando la identidad de Jacob. Meditemos un poco en lo que le ha dicho. Versículo 10. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. El cambio de nombre es importante. ¿Sí? Claro que es importante. El cambio de nombre de Jacob a Israel nos recuerda nuestra nueva identidad en Cristo. Hermano, acuérdese, Dios le ha dado un nuevo nombre en Cristo. Qué bueno es Dios, dice el apóstol Juan. Cuán amor tiene Dios que nos ha dado un nuevo nombre de ser llamados hijos de Dios. Usted ya no es cualquier persona que pasa por la calle. Usted es un hijo de Dios. Y usted debe vivir
según esa identidad. Y es necesario quizás recordarle a usted eso. Usted es en Cristo un hijo de Dios, si es que ha recibido a Cristo, porque a los que recibieron su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, joven, si usted aún no ha dado un paso de fe, ese es el Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que abraza a Cristo por la fe y le sigue como su Señor, le da el derecho de llamarse hijo de Dios. Amigo, arrepiéntase y crea, abrace a Cristo. Dios le está llamando, le está extendiendo su mano de gracia. Cristo ha muerto en la cruz para pagar por nuestro pecado, para que podamos restaurar nuestra comunión con Dios y ahora poder acercarnos a Dios en paz, reconciliados. Reconcíliese, amigo, con Dios. Abrace a Cristo, sométase a su señorío, abrace por la fe a Cristo y como hijo de Dios ahora tenga una nueva identidad. Dice en 1 Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Dios le está diciendo a Jacob, usted ahora es un hijo de Dios. Usted ahora hace parte de un pueblo escogido. Nosotros somos ahora parte del Israel espiritual, ¿sabía? Del Israel del nuevo pacto, porque antes estábamos sin Cristo, dice Pablo en Efesios 2, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús nos ha unido en un solo pueblo. A los gentiles, a los que no éramos judíos, y al pueblo escogido del Antiguo Testamento, y ha hecho un solo pueblo. Y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, dice la Escritura. Y el punto es, ¿vivimos como tal? Por eso es necesario renovar nuestra identidad. Pero no solamente le dice eso Dios a Jacob, Dios también le dice, versículo 11, segunda parte, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Los creyentes somos un gran pueblo, somos un reino, tenemos un rey, ese rey es Cristo, pero ese rey no es de este mundo. Por eso Dios nos da una promesa de una tierra, versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Vivimos con la esperanza de una tierra nueva, de un cielo nuevo, donde mora la justicia. Por eso dice la Escritura que el Señor habló con Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo, ¿recuerda? Y el apóstol Pedro dice que somos peregrinos en este mundo porque vamos mirando hacia un lugar mejor. Esa es nuestra identidad, querido hermano, hermana. Somos parte de esta historia, somos parte de este pueblo. ¿Usted sabe de eso? ¿Y sabe sus implicaciones? Ahí es donde debemos meditar. Porque si Dios se toma el trabajo por su palabra de renovar continuamente nuestra identidad en todos estos aspectos, es para que
vivamos en conformidad con ello. Dios nos restaura para que también asumamos y renovemos nuestro compromiso. Fielmente Dios vuelve y nos renueva sus promesas. Usted y yo nuevamente venimos cada domingo y escuchamos las promesas de Dios. Dios continuamente las refresca en nuestra alma. ¿Para qué? Para renovar nuestro compromiso, para que andemos conforme a esas promesas, para que no pasemos por alto lo que somos, para que no pasemos en este mundo sin pena ni gloria, sino que seamos sal y luz en esta tierra. ¿Cuánto hemos meditado en esa renovación de nuestra identidad? ¿O todavía escuchamos eso y como que es que nos están hablando en inglés? Bueno, pero de pronto usted sabe inglés, entonces le digo, de pronto usted siente que le están hablando es en mandarín. Estoy seguro que no sabe mandarín. Le ruego, medite en eso. No pase por alto esto. Por eso Dios quiere traerlo a casa cada día del Señor. Cada día el Señor, Él lo llama. Y usted escucha nuevamente las promesas de Dios. Y usted escucha nuevamente el plan de Dios. Y usted escucha nuevamente su identidad. Para que usted entonces actúe. Para que usted se mueva. Para que usted viva conforme a esa identidad que Dios en su gracia nos ha dado en Jesucristo. Por eso Dios se revela cada día del Señor como hoy por su palabra, así como se reveló a Jacob. Versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob. Hoy podemos decir lo mismo. Hoy se nos ha aparecido Dios. Y otra vez ha renovado fielmente sus promesas y espera que nosotros renovemos fielmente nuestro compromiso. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Dios renueva nuestra esperanza. La vida de Jacob no fue exenta de problemas, de dificultades. Tuvo providencias difíciles, sin embargo, esa comunión y presencia renovada de Dios y sus promesas le dio la fuerza para remontarse a esas dificultades, para seguir adelante y para ver con esperanza siempre el plan y el propósito de Dios avanzando fielmente. La primera prueba fue la pérdida de su amada Raquel. La segunda prueba fue el pecado de su hijo primogénito. Dice el versículo 16 al 18. Y después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel lo llamó hijo de tristeza, mientras su padre lo llamó hijo de la mano derecha, que es lo que significa Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata.
Verso 22, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y murió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y de ahí en adelante se hace un listado de los 12 hijos de Israel que conformaron las 12 tribus de las cuales vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto aquí? Lo que ocurrió con Raquel no fue fácil. Murió Raquel, la amada de Jacob, ¿recuerda? Pero mientras Raquel vivía bajo la influencia de su débil humanidad, no podía ver las promesas de Dios aún en medio de su agonía. Mientras que Jacob, que acababa de renovar su identidad, que tenía la presencia renovada de Dios en su corazón, pudo ver con esperanza el parto de Raquel a pesar de que ella murió. Y por eso llamó a su hijo, no un hijo de tristeza, sino un hijo de esperanza. Un hijo de la mano derecha. Un hijo que para Jacob era la continuidad de la promesa que Dios le había dado, de una descendencia que formaría un gran pueblo de donde vendría aquel que sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Y cuando enfrentó el pecado de su hijo rebelde, dice al final del versículo 22, claramente dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Finalmente había una familia, habían 12 herederos, habían 12 familias que conformarían 12 tribus, y ahí estaba también la esperanza para Jacob de que de esas tribus Dios avanzaría en el cumplimiento de su promesa hasta la llegada del Mesías. En conclusión, hermano y amigo, cuán importante es la renovación de la promesa y la presencia de Dios en su vida. ¿Ha considerado usted eso? ¿Cuán importante es eso para su alma? Hermano, considere la fidelidad de Dios. Dios se ocupa de llamarlo para hacer esa renovación en su alma, llamándolo a su casa en el día del Señor cada 8 días. Y Dios le llama para que usted se vaya preparando para ese último día cuando se encontrará finalmente con Cristo cara a cara. Para que usted tome una decisión por fe y finalmente se vaya purificando y vaya apartándose poco a poco de sus ídolos y vaya dejándolos atrás y enterrándolos, porque Dios lo está llamándolo para que finalmente tenga un encuentro eterno con el Dios de la gloria. Preparémonos para la venida de Cristo. Él nos llama a esa preparación. El Señor Jesús dijo que Él se iba a preparar morada, ¿recuerda? Que en la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esa es la renovación de nuestra identidad. Tengamos confianza, ejerzamos nuestra fe, movámonos en obediencia. Recuerde que usted es miembro de un pueblo escogido, que usted hace parte de un plan de salvación, que usted es miembro de un reino, que usted tiene una responsabilidad dentro de ese reino, que Dios quiere contar con usted para vivir conforme a ese plan que Él ha diseñado para nuestras vidas, para que podamos ser de bendición para muchas personas en este mundo. ¿Sabe usted de eso, querido hermano? ¿O piensa solamente en usted?
y en su bienestar individual. Que el Señor quiera ayudarnos, que el Señor quiera bendecir su palabra y que nos deje ver la gloria de su gracia en Jesucristo. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy te suplicamos, sigue renovando nuestra alma. Padre, sigue operando en ella. Padre, no permitas que nuestra fe se apague, se disipe. Ten misericordia de nuestra debilidad y pecado. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a deshacernos de la idolatría, de esos pecados a los que se aferra nuestro corazón, y permítenos prepararnos siempre para la venida del gran día, cuando entraremos definitivamente a tu casa, Señor. Padre bueno, te ruego por esta iglesia, te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada invitado, por cada persona que tú trajiste esta mañana. Señor, que tu palabra, tú quieras bendecirla y prosperarla en sus corazones. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.